Hola a todos, el día de hoy voy a programar el juego del ahorcado en Python utilizando Visual Studio Code. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo y lo vamos a guardar como palabras .txt, y aquí voy a escribir las palabras que van a tener mi juego. ¿Listo? Entonces puede ser perro, ¿por qué no escribí? Puede ser perro, oso, no sé, gato, vaca. Listo. Listo. Y lo guardamos. Adicionalmente, pues vamos a crear nuestro archivo de Python, hangman.py, y lo guardamos. Listo. Entonces pues iniciamos igual que siempre, definiendo nuestra función principal. Entonces vamos a definir, listo, vamos a definir nuestra función run, y por ahora vamos a hacer un pass, y ahora hacemos un if name equals main, entonces vamos a decir que pues me corra mi función, ¿no? Listo. Entonces ahora lo que necesito es pues traerme mis palabras que tengo en mi archivo de texto. Entonces para eso vamos a definir una nueva función, def, lo voy a llamar random, para de una vez randomizar esto, mi archivo de texto, las palabras que tengo allá. Pues random word, entonces voy a hacer una función que no recibe parámetros. Listo. Y voy a crear esto, una lista vacía llamada words. Listo. Y ahora voy a traer mi archivo de texto y lo voy a guardar dentro de esta lista de palabras. Entonces para eso, y coloqué 2 puntos, perdón. Entonces me falta el igual. Listo, ahora sí. Entonces lo voy a traer pues con with open, y aquí voy a traer mi archivo de texto. Entonces, como lo guardé en la misma carpeta en la que estoy, de una vez puedo referenciar esto, el archivo palabras .txt, ¿cierto? Y este archivo quiero que sea de solo lectura, entonces lo voy a llamar con letra R. Listo. Y le voy a dar nombre F. Listo. 2 puntos, igual. Y ahora entonces voy a leer cada línea. Entonces por line in F, lo que voy a hacer es que esas palabras, entonces las voy a guardar en mi lista words. Listo. Entonces utilizo el método append para guardarlas, y me va a guardar pues cada línea. Listo. Entonces, como llamé line, entonces con line, como yo quiero que no me guarde los saltos de línea, entonces voy a utilizar esta dependencia que es rstrip. Aquí está. Listo. Y ya. Y pues de una vez yo quiero que me randomice. Listo. Entonces aquí ya tengo mis palabras en mi lista, pero entonces voy a hacer un return, y voy a decir que ese return vamos a utilizar el método random .id choice, y acá vamos a meter esto, vamos a escoger mis palabras, ¿no? Entonces para utilizar el método random pues toca utilizar import random. Listo. Y aquí lo que estoy haciendo es pues que
de mi lista de palabras que tengo en el archivo de texto, que puedo modificar en cualquier momento, va a escoger una al azar. ¿Listo? Y me eso es lo que va a hacer esta función. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora que ya tengo esta función, pues quiero guardar esa palabra al azar. Entonces voy a utilizar una nueva función que sea save it word. Listo. Y ella me va a recibir como parámetro entonces la función anterior, y la voy a guardar esto dentro de una variable nueva que se va a llamar word. Listo. Entonces aquí pues utilizamos mi función que la llamé random word. Listo. Y ahora esta misma palabra la voy a guardar como caracteres desconocidos, como rayas al piso. Entonces voy a utilizar una variable que se llama unknown word. Listo. Y lo que va a hacer es mirar esto, cuántas letras tiene mi palabra, y dependiendo de la cantidad de letras que tenga esa palabra, las voy a escribir como rayas al piso. Entonces acá será raya al piso, y lo va a hacer tantas veces como letras tenga. Entonces utilizo el método len y va a recibir como parámetro pues mi palabra. Listo. Entonces esta es una nueva palabra desconocida que voy a tratar de averiguar. Bien. Entonces pues ahora yo quiero pues que mi función me retorne. Entonces utilizamos return, que me retorne mi palabra y que me retorne mi palabra desconocida. Listo. Bien. Entonces, ahora que ya tengo de mi lista de palabras, escogí una al azar y la tengo en un carácter desconocido, lo que necesito es compararlas. Necesito un método que me sirva para ingresar una letra, que me compare si está en palabra, y si está en palabra, entonces que esa letra se me reemplace por el carácter donde supuestamente debería estar en mi palabra desconocida. Entonces para eso utilizo una nueva función que va a hacer reemplazar letras. Entonces replace letters. Listo. Y esta función necesito que me reciba tres parámetros. Necesito que me reciba pues mi palabra, ¿cierto? Necesito que me reciba mi palabra desconocida, word. Listo. Y necesito además que me reciba esto de parámetro de letra. Listo. Que yo le voy a meter una letra para que me compare con ellas. Listo. Entonces, aquí. Entonces, lo primero que necesito es saber si esta función, necesito saber si esta palabra tiene más de una misma letra. Entonces, para eso necesito un contador que me reemplace la cantidad de letras que tiene iguales. Entonces voy a crear una nueva variable que se llame number of, sin espacio, letters, ¿cierto? Y entonces lo que va a hacer esta función es ver mi palabra, ¿cierto? Va a contar, entonces count cuántas letras tiene iguales a las que yo le ingresé. Entonces para eso es mi variable letters. Entonces utilizamos acá. Bien, entonces ahora que ya sabemos esto, cuántas letras iguales tiene, entonces lo que necesito es que comience a contar desde el principio. Entonces voy a crear una variable llamada beginning. Entonces mi variable beginning la inicializamos en 0. Y entonces ahora sí creamos un ciclo for. Entonces for i in range, y entonces ella me va a contar tantas veces como letras iguales tenga, ¿cierto? Entonces aquí el rango será number of letters. Listo. Y entonces ahora necesito que dependiendo de la posición, entonces creo una variable position. Entonces position va a ser igual a la palabra word punto, y me va a encontrar dónde está esa letra. Entonces utilizamos find y me va a buscar la letter,
y la va a contar desde el principio, entonces desde el beginning. Listo. Ahora que sé en qué posición está mi palabra, mi letra en esa palabra, entonces lo que vamos a hacer es reemplazarla, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la palabra desconocida, va a ser igual a mi palabra desconocida, ¿cierto? Pero reemplazándola por la letra. Entonces primero me va a contar mi palabra normal desde el inicio hasta la posición donde está mi letra. Entonces position. Listo. Aquí pues en mi letra pues la reemplazamos por la letra que ya adivinamos, entonces va a ser por letter. Y aquí pues le pegamos el resto de caracteres, esto con mi palabra desconocida, entonces va a ser igual a un word, y esto va a ser desde la posición más 1, porque ya estamos contando la letra, va a ser mi posición exacta, entonces adelante va a ser mi posición más 1, me la va a llenar con lo que tenga, con lo que me quede palabra desconocida, o sea, con los caracteres vacíos. Listo. Y pues ahora que ya hicimos eso, entonces vamos a cambiar mi contador de beginning para que pues cuente las demás que son iguales. Entonces beginning va a ser más igual a 1, y pues necesito que me retorne la palabra desconocida, ¿cierto? Entonces return palabra desconocida. Listo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es reemplazando mi variable de palabra desconocida por los caracteres que vayamos adivinando. Bien, no es más, simplemente ahora es coger esto y programar lo que va a ser el juego. Entonces pues definimos una función que se va a llamar Hackman. Listo. Y en ella pues necesito primero traerme palabras, entonces la palabra, perdón, y traerme la palabra desconocida me las voy a traer de donde las tengo guardadas, de mi saved word. Entonces aquí va a ser saved word. Listo. Y adicionalmente pues como yo no quiero que el juego sea infinito, lo que quiero es tener un contador de fallos. Cuando tenga cierta cantidad de fallos, pues que pierda el juego. Entonces voy a traer una nueva variable que se va a llamar fails y la voy a inicializar al 0, porque al principio pues no he cometido ninguno. Bien, entonces aquí yo quiero que mi juego se repita, entonces para eso voy a utilizar un ciclo while. Entonces mientras mi palabra desconocida, ¿cierto?, no sea, entonces colocamos el signo de la numeración y el igual para decir no es igual a mi palabra, es igual a mi palabra. Y adicionalmente pues necesito pues que no haya cometido muchos fallos. Entonces si files es menor o igual a 5, entonces voy a jugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito? Necesito que me imprima. Entonces permito primero que pues me imprima. Entonces me va a imprimir la palabra con 2 puntos, y le voy a pegar acá lo que tengo mi palabra desconocida, que por ahora al principio van a ser simplemente raya al piso, ¿cierto? Van a ser barritas, y a medida que la vaya adivinando pues esta impresión pues va a descubrir las palabras. Bien, entonces ahora que tengo pues la palabra impresa ahí en mi pantalla, entonces necesito pues adivinar. Entonces voy a crear una variable que se llama guess, y entonces esta va a recibir un input donde va a decir ingresa una letra. Listo, un espacio para que sea bonito y listo. Entonces ahora que ya tengo una adivinanza, ahora que estoy adivinando pues tengo que comprobar si adiviné. Entonces
si lo que adivina, entonces va a ser si es igual, perdón, si está en mi palabra. Entonces si está en mi palabra, entonces si la letra que yo estoy adivinando está dentro de mi palabra, entonces yo quiero que me la reemplace dentro de mi palabra desconocida, la que son solo barritas al piso. Entonces tengo que decir que mi variable desconocida la voy a reemplazar, pero entonces como ya tengo una función que me reemplaza las letras, entonces simplemente pues utilizo mi función replace letters, y esta pues me recibe tres parámetros, ¿cierto? Mi palabra desconocida y la letra que estoy adivinando. Entonces aquí pues será mi palabra desconocida y mi letra que estoy adivinando, que en este caso pues es ¿listo? Bien. Entonces ahora necesito ver qué pasa si no es, perdón, un momento, la cierro acá para que sea mejor. Entonces ahora ¿qué pasa si no adivino? Pues si no adivino, lo que va a hacer es que mi contador de fallos aumente en 1. Entonces fails va a ser igual a fails más 1. Entonces esto lo escribimos como más igual a 1. Listo. Entonces me va a contar más fallos. Y esto lo va a hacer mientras pues mis fallos sean menores o iguales a 5. Listo. Eso es todo. Simplemente toca decirle qué pasa cuando gano. Entonces dentro de mi misma función Hackman, entonces si mi palabra desconocida es igual a mi palabra, significa que gané, ¿cierto? Entonces pues si gano, pues puedo imprimir en pantalla. Vamos a decirle print, así, adivinaste la palabra. Listo. Y para que me quede aquí, pues vamos a colocarle cuál fue la palabra que adivinamos, ¿no? Entonces, adivinaste la palabra desconocida. Listo. Ahora, ¿qué pasa si pierdo? Pues será else. Si pierdo, será porque pues no di con la palabra desconocida. Entonces vamos a imprimir y vamos a decir, no sé, lo siento. La palabra era, y acá pues colocamos la palabra que era, que la tengo en mi variable word. Listo. Y pues ahora sí, pues ya tengo mi juego. Entonces simplemente pues le vamos a decir que pues mi función va a ser que me va a correr Hackman, puede ser, ¿cierto? Entonces guardamos, miremos aquí en mi terminal si me dio. Entonces ¿cómo lo guardé? Como Hackman. Entonces vamos a decirle py Hackman py, y aquí no me reconoce mi name porque if name porque no tengo los puntos obviamente, si no, no me corre. A ver ahora, entonces aquí utilizamos la palabra, entonces es oso, entonces está la letra S, ¿cierto? Las otras son las os. Entonces adiviné la palabra, la palabra era oso. Probamos de nuevo. Perro, entonces tiene dos R's, y aquí no me está reconociendo la R porque aquí en el beginning no es +1, sino es la posición, ¿no? La que tiene que correr. Entonces esto es posición, beginning es position +1. Listo, guardamos. Bueno, acá a ver, la O ya me reconoce las dos O's. Felicidades, la palabra era oso. Listo. Entonces ahora vamos a hacer este juego pues un poquito más gráfico. Vamos a traer esta librería. Vamos a traer la librería OS. Entonces import os
y esta librería la vamos a utilizar para limpiar mi pantalla, ¿cierto? Y que no se vea esa lista así tan rara a cada momento. Entonces vamos a limpiar mi pantalla. Entonces aquí mientras podemos acá, no sé, darle vamos a decirle acá pues que cuando inicie que me borre, ¿cierto? Entonces después del print, puede ser después de imprimir la palabra y después de adivinar la letra, y vamos a colocar acá un os.system, ¿cierto? Y vamos a colocar clear. Yo utilizo clear porque estoy en Linux, pero si ustedes están en Windows, pueden utilizar CLS para limpiar la pantalla. Entonces yo utilizo clear. Listo. Y venimos acá, utilizamos ingrese una letra, entonces la P, entonces aquí ya aparece que es mejor la pantalla, coloco la E. Como se dan cuenta, pues ya no aparece varias veces, sino aparece poco a poco. Perro, adivinaste, la palabra era perro. Listo. Bien, vamos a tratar de hacerlo más bonito. Entonces para eso vamos a darle, no sé, un inicio. Entonces yo por aquí tengo un dibujito lo más de bonito. Vamos a pegar. Entonces acá tengo mi juego del ahorcado, ¿cierto? Y para que se alcance a ver, le voy a dar un input vacío, ¿cierto? Que cuando yo presione una tecla cualquiera, pues básicamente pues el enter que coloco acá, pues se me inicie, ¿cierto? Y que cuando se me inicie, pues yo quiero que pues me borre la pantalla y me lleve al juego. Entonces aquí le voy a decir que me de nuevo un OSystem y que me borre la pantalla. Perdón, claro. Guardamos y vemos cómo está funcionando mi juego. Línea 45, el input, no me está reconociendo este print porque está aquí dentado. Si es por eso. A ver. Ahora sí. Listo. Entonces esto coloqué este pequeño listo. Entonces aquí coloqué este pequeño dibujito, listo, con el input para que se vea un poquito más bonito. Entonces cuando presione una tecla, entonces él me va a esperar a que presione la tecla y pues con el método clear va a limpiar la pantalla y va a empezar mi juego. Entonces en este caso será ¿cierto? ¿Y qué pasará si pierdo? Entonces presiono una tecla cualquiera, digamos la O no está, sí está la E, sí está la F no está la G no está la H no está la J no está la N no está la Q no está. Lo siento, la palabra era perro. Bien, listo. Entonces ahora, ¿qué les parece si vamos dibujando poco a poco mi ahorcado? Entonces para eso yo me voy a traer de aquí que tengo guardado, de aquí voy a traerme este pequeño dibujo de ahorcado que está guardado como una lista, ¿cierto? Entonces va a ser la variable dibujo, guardo los dibujitos del ahorcado y quiero que me los vaya imprimiendo a según vaya perdiendo. Entonces para eso me va a contar esto los fallos, ¿cierto? Entonces venimos acá a mi juego, aquí donde lo tengo. Entonces cada vez que falle, aquí él me va a imprimir el dibujito que tengo, ¿cierto? Entonces me va a imprimir. Entonces aquí él me va a imprimir mi dibujo
y me lo va a imprimir según el fallo que esté, ¿cierto? Entonces cuando no he fallado nada, pues me va a imprimir este. Cuando fallo una vez va a imprimir este, cuando fallo dos veces este y este. Entonces para eso colocamos acá la indentación, y como los tengo contados por mi variable fallos, entonces aquí utilizo también fallos, entonces fails, listo. Y pues si quiero que también me lo imprima cuando acierto, ¿cierto? Entonces pues digo acá que me imprima cuando acierto, listo. Entonces imprímame draw cada vez que acierto, fails. Acá, a pesar de que acierto, coloco fails porque pues es el contador, ¿no? Voy a guardar, vamos a correr. Entonces acá tengo presiona un enter para comenzar. Entonces la palabra puede ser P, no es P, es E, no es E, es la O. Entonces cuando llego a la O, pues ya está, eso es perfecto. Y listo. Entonces ahora me acabo de dar cuenta que cuando inicia el juego no me dibuja nada, pero cuando comienza a fallar me baja. Entonces quiero que también antes de comenzar a jugar pues ya me dibujé pues la horca. Listo. Entonces para eso lo voy a imprimir antes de que comience el juego, antes del while. Acá lo podemos imprimir, entonces print, y aquí me va a dibujar draw y me va a dibujar los fallos, y como no he fallado ni una vez me va a dibujar el primero, ¿cierto? Vamos a ver, entonces me lo fallo acá todos estos, listo. Entonces presiono juego y listo, perfecto. La G, la A, la L, la O, la Z, la E. La palabra era oso, listo, lo siento, la palabra era oso y perdimos. Bien, entonces acá tenemos vaca, gato, cocodrilo, sapo, tortuga, no sé, mono, ¿qué más ponemos? Pulpo, y coloquemos un otro, coloquemos culebra y guardemos. Entonces venimos acá, corremos mi juego, presiono un teclado cualquiera, entonces aquí la A, la E, entonces este sapo, listo, se actualiza. Aquí voy a fallarlos todos. La palabra era culebra, listo. Entonces este es mi pequeño juego, listo. Entonces este es mi pequeño jueguito del ahorcado. Espero que más o menos se haya entendido. Pues no sé, cualquier cosa me dicen en los comentarios. Entonces gracias.